Hola a todos, en esta oportunidad divisor de tensión, o también nombrado divisor resistivo. Separé la explicación en dos partes, pero aún así creo que es dinámico y básico para que lo comprendan sí o sí. Bueno, basta de intro y empecemos directamente. En la mayoría de los proyectos verán que utilizamos este tipo de resistencia. Es importante que sepan identificar que estas son de 1/4 watt, o sea 0,25 watts. ¿Qué significa eso? Digamos que tienen la capacidad de disipar su energía en forma de calor hasta 0,25 watts sin correr el riesgo de quemarse. O sea que si superamos los 0,25 watts pueden empezar a recalentarse, trabajar mal o hasta prenderse fuego. Como ya vimos en otro video anterior, obviamente la potencia también tiene una relación con el voltaje y la intensidad. Y esta relación, junto con la ley de Ohm, nos va a ayudar en los siguientes cálculos. Partamos por un circuito básico con una fuente de alimentación de 24 volts de continua y una carga que sería nuestra resistencia total. Sabiendo que tenemos 1/4 watt de potencia disipada y conocemos el voltaje, averiguaremos la corriente que circula en el circuito, donde corriente es igual a potencia sobre voltaje. Esto nos da 0,0104 amperes, o también lo podemos expresar como 10,4 miliamperes. Por lo tanto, en nuestro circuito con una resistencia de 1/4 watts, 0,25 watts, tenemos una circulación de corriente de 10,4 miliamperes. Ahora, esta corriente la obtuvimos de saber cuál es la potencia que está disipando nuestra resistencia. Pero, ¿cuál es el valor de la resistencia? Bueno, para averiguarlo utilizaremos nuestra siempre confiable amiga ley de Ohm. Como tenemos que averiguar R, ya conocemos el valor de B y el valor de I. Nos queda que 24 volts sobre 10,4 miliamperes. Ojo, recuerden siempre en los cálculos expresar la corriente en amperes y no en miliamperes. R nos da 2300 ohms. Esto quiere decir que en nuestro circuito tenemos una resistencia de 2300 ohms con una tensión de 24 volts, provocando una circulación de corriente de 10,4 miliamperes, lo que implica una disipación de potencia de 0,25 watts en la resistencia. Ahora, para los ejemplos que veremos, queremos asegurarnos de no trabajar al límite de potencia con el riesgo de quemar nuestros componentes. Para ello deberíamos disminuir la potencia disipada. Esto lo lograríamos bajando la corriente resultante del circuito. Entonces, partamos por tomar un valor menor a los 10,4 miliamperes, que nosotros consideremos seguro para trabajar, como por ejemplo puede ser 4 miliamperes. Ahora debemos averiguar cuál es el valor de resistencia necesario para que nuestro circuito trabaje con esa cantidad de corriente. Repetimos el cálculo de R igual a B sobre I, o sea 24 volts sobre 0,004 amperes, y nos da una resistencia de 6000 ohms. Esto significa que con una resistencia de 6000 ohms tendremos 4 miliamperes circulando en nuestro circuito. Pero, ¿qué potencia disipará? Para eso usamos la fórmula donde necesitamos voltaje y corriente. Tenemos ambos valores, así que hacemos P igual a B por I. B es 24 volts y I son 0,004 amperes, lo que nos da una potencia de 0,096 watts. Como verán, este valor es mucho más seguro de trabajar con resistencias de 0,25 watts, pero a esta altura déjenme confesarles que el tema de la temperatura, la potencia y la corriente es mucho más complejo que lo que vimos. Cada tipo de resistencia tiene su rango de trabajo tanto en temperatura, tensión máxima, corriente máxima, potencia admisible y un par de valores más que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Pero con lo que aprendieron aquí ya les va a servir muchísimo para encarar sus proyectos con seguridad. Cuando decimos divisor de tensión nos referimos obviamente a dividir un valor de tensión. Para nuestro ejemplo
sería el valor de tensión de la fuente de alimentación de nuestro circuito. Eso lo haremos con dos resistencias, por eso a veces se llama divisor resistivo. El valor que queremos obtener lo llamaremos B0. La fórmula que se utiliza es B0 o BO igual a R2 sobre la suma de R1 más R2 por el voltaje. Como a estas alturas ya sabemos, para resolver cualquier circuito de este tipo necesitamos llevarlo al circuito elemental, donde tenemos una fuente, una resistencia total y una corriente resultante. Como ven, la suma de R1 más R2 nos daría la R total del circuito equivalente. Por lo tanto, podemos expresarlo en la fórmula como RT. También pueden ver que podemos correr de lugar RT y colocarlo debajo de voltaje. Y si se dan cuenta, mirando la ley de Ohm, B sobre RT es igual a I, la corriente. Lo que nos resulta una simplificación de la fórmula de BO es igual a R2 por I, que I es la corriente que circula por el circuito y que obviamente pasa por ambas resistencias. Ahora recuerden esta fórmula simplificada porque nos servirá más adelante en los próximos cálculos. Para este primer ejemplo vamos a utilizar la fórmula reducida que vimos anteriormente. Vamos a suponer que requerimos un valor de voltaje específico y entonces queremos conocer el valor de las resistencias sin superar los 6200 ohm con una corriente de 0,0039 A y un voltaje de 24 volt. Haciendo un pasaje de términos nos quedaría que R2 es igual al voltaje requerido sobre la corriente del circuito. Vamos a suponer que estamos necesitando 18 volts sobre los 3,9 mA, nos da un valor de 4615 ohm. Como comercialmente no viene resistencia de valores exactos, vamos a utilizar una resistencia de 4700 ohm. Muy bien, ya sabemos que la resistencia total es de 6200 ohm, así que no nos queda más que restarle al valor de la resistencia total el valor de la resistencia de R2 que acabamos de averiguar, y nos da una resistencia de 1500 ohm. Eso significa que con una resistencia R1 de 1500 ohm y una resistencia R2 de 4700 ohm tendremos una corriente de 3,9 mA en un circuito con una fuente de alimentación de 24 volt. Ahora vemos que tenemos la ley de Ohm y la ley de potencia. Para averiguar la potencia en R1, por ejemplo, como hay dos resistencias, no tenemos el mismo valor de voltaje en las dos. Para eso usamos la ley de Ohm. Como ya vemos, nos dice que necesitamos el valor de resistencia y el valor de la corriente. Por lo tanto, el voltaje en R1 es igual al valor de la resistencia 1500 ohm por la corriente 39 mA o 0,0039 A. Eso nos da un voltaje en BR1 de 5,85 volt, lo que significa una caída de tensión en R1 de 5,85 volt. Esto quiere decir que de los 24 volt de la fuente, al pasar por R1 decaen 5,85 volt. Si hacemos la resta, nos da que luego de R1 nos queda 18,15 volt, que es muy aproximado al valor que requeríamos tener. Ahora haremos la comprobación práctica con las dos resistencias de 1500 y 4700 ohm y una fuente de 24 volt. Colocamos las dos resistencias en serie como teníamos nuestro circuito de teoría, conectamos la alimentación de 24 volt y medimos el voltaje de extremo a extremo de las dos resistencias. Nos da el valor de la fuente de 24 volt. Si medimos el voltaje en R1 tenemos 5,8, muy cercano al valor que teníamos. Ahora nos queda comprobar el voltaje de salida que nos da 18,2, muy cercano al valor que calculamos. Todo un éxito. Te aconsejo que si tienes dudas reveas el video o preguntes en los comentarios. Con todo gusto haré otro video para ayudarlos. Los espero en la segunda parte.